Vamos por partes. El señor Merino de Lama, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez, expresidente, ex primer ministro y ex ministro del Interior, están sujetos a una investigación fiscal por el tratamiento que la policía le ha dado a los desmanes en las manifestaciones. ¿Cómo nos puede explicar ese caso? ¿Hasta dónde alcanzaría la responsabilidad penal de cada uno de ellos? Bueno, el principio es que las responsabilidades penales son personalísimas. Esa es la regla de trabajo, ¿no? Además, eso está en la Constitución, eso está en el propio Código Penal, de una manera bastante determinada. Entonces no hay una discusión. Lo que no se debe confundir son las responsabilidades políticas. Eso en primer lugar. Las responsabilidades políticas también están en la Constitución, y básicamente los ministros de Estado son los que responden políticamente por las decisiones que tomen en ese sentido. Pero, dado que tenemos aquí unas consecuencias, unos resultados, como son la muerte de 2 jóvenes, hay lesionados, parece que hay lesiones graves, y también por ahí se ha planteado, desde el punto de vista de los delitos contra la humanidad, una desaparición forzada que aparece en el artículo 320 de nuestro Código Penal. Pues bien, esto tiene que pasar desde el punto de vista de la investigación por, primeramente, verificar los hechos de manera concreta, no de manera general, y luego, a partir de la verificación de hechos, uno tiene que saber qué personas actuaron en esos hechos y luego determinar qué grado de responsabilidad tiene. Y ese primer grado de responsabilidad, a su vez, ya dentro de un tipo de jerarquía, porque estamos hablando en este caso de la Policía Nacional del Perú, tendríamos que verificar quién dio la orden o quiénes dieron las órdenes, ¿no? Y cuál es el grado de jerarquía para que ese tipo de orden efectivamente sea cumplida conforme sus propios reglamentos. Ya, digo esto, doctor Urquizo, porque la prensa ya dictaminó, o sea, digamos las cosas, en su gran mayoría los señores que opinan en la prensa ya culparon a la policía. Inclusive se podría inferir que el presidente ya culpó a la policía porque ha pedido disculpas. Entonces, ¿para qué entonces existen las pericias balísticas? ¿Para qué existen la autopsia? ¿Para qué existe, en fin, toda la investigación de la criminología? Porque la verdad, a ciencia cierta, y repito, a ciencia cierta, y con juzgamiento cierto y con acusación fiscal cierta, no sabemos el quién dispara los proyectiles que terminan matando al chico Brian y al muchacho Inti. No sabemos si ha sido la policía o ha sido un fascineroso infiltrado. Entonces, ¿cuál sería el debido proceso para saber, desde el punto de vista científico, quiénes los matan? A ver, eso es una labor que tiene que llevar adelante el Ministerio Público. Por eso, el presupuesto de cualquier imputación está fundamentado en los hechos. Una cosa es que la prensa lo diga, ¿no? Y lo puede decir y puede especular, ¿no? Yo no he visto que detrás de sus palabras existan pruebas concretas, existen resultados. ¿Qué son resultados? Personas que han recibido balines, tenemos resultados fatales, como este caso de las 2 muertes, ¿no? Pero todo eso tiene que ser objetivado. ¿Qué significa objetivado? Que tiene que averiguarse la situación concreta del caso concreto, porque esto no es un tema especulativo, es un tema que hay que redefinir continuamente, ¿no? Entonces, y eso lo va a hacer el Ministerio Público. Cuando tú hablas, por ejemplo, de las pericias balísticas, es parte, pues, de las tareas que quedan pendientes, ¿no? Porque no sea que, hipotéticamente lo digo, hipotéticamente, porque además lo he escuchado, que ellos utilicen un tipo de municiones y aparezcan las personas con otro tipo de municiones, ¿no? Y entonces eso lo va a verificar ¿quién? El perito, el especialista, y le va a dar cuenta al Ministerio Público. El Ministerio Público con ese material arribará a sus conclusiones. Pero a priori, los puros resultados, por lo menos los penalistas, tú no vas a escuchar a ningún penalista que parta del resultado y establezca una culpabilidad. Jamás, eso no ocurre. A ver, todo lo contrario, parten de los hechos, de las pruebas,
e incluso los penalistas, ¿no? Además que tenemos muy buenos penalistas en el Perú que han estudiado en Europa, son muy serios en este sentido y primero tienen que establecer, ¿no? Si la persona es imputable, cuáles son las causas. También puede haber actos de legítima defensa, exceso en la legítima defensa. Hay una serie de circunstancias que hay que revisar en cada caso concreto. Esto no es un tema emotivo, esto es un tema objetivo. A ver, lo digo ¿por qué, doctor? Porque usted que ha estudiado en Europa, en Alemania, y muchos otros muy serios penalistas y criminólogos, hasta el día de hoy, salvo que usted me dé la primicia, no se sabe a ciencia cierta quién mató a John F. Kennedy en el más importante y famoso asesinato televisado en vivo y en directo de la historia del mundo. Hoy no se sabe, teniendo el video de Zapruder, si es que a él lo matan con un disparo frontal o con un disparo por atrás. No se sabe cuántas balas lo matan porque hay una bala mágica, hay una película famosísima al respecto. Entonces, siendo un caso en donde se le dispara a una sola persona y se termina hiriendo al gobernador Connally, estando al costado la señora Jackie Kennedy, no se sabe hasta el día de hoy a ciencia cierta qué pasó. Entonces digo, simplemente como referencia histórica, ¿cómo es que alguien en la prensa puede dictaminar que fue la policía? O sea, ¿cómo lo pueden saber si no hay más que las imágenes que la verdad son confusas? Por dar un ejemplo, en un caso a un muchacho le cae algo en el cuello y por la trayectoria del proyectil, que aparentemente es una castaña, que es un objeto hechizo, que no es un objeto formal ni tiene un calibre registrado bajo ninguna fábrica de armas del mundo, sino es algo que se ha hecho, cae abajo de él. Entonces habría que ver la trayectoria, el impacto, el movimiento del cuerpo. ¿Cómo es que eso se puede saber? ¿Qué ciencia hace que eso sea comprobable? Bueno, en el caso de Kennedy que tú has mencionado, al presunto responsable lo mataron, con lo cual ya no hubo posibilidad alguna de llevar eso a sus extremos, ¿no? Desde el punto de vista de un enjuiciamiento penal. Eso hay que tenerlo en consideración, pues se nos quitaron todas las posibilidades. Yo te quiero comentar lo siguiente, Phillips. En el Código Penal de 1924 figuraba la figura de la riña, pero los juristas, los estudiosos dijeron que era muy difícil de determinar responsabilidades, ¿no? Porque estas riñas, que son, pues tú sabes, ¿no? Son masivas, son lesivas, son confrontaciones grupales, ¿no? Y no se puede determinar quién atacó primero, ¿no? Quién hizo actos de defensa, pero sí quedan resultados, lesiones leves, lesiones graves e incluso resultados con muerte. Entonces, el Código Penal de 1991 lo desapareció porque no tenía una certeza desde el punto de vista que tú estás mencionando, ¿no? De poder arribar a conclusiones sólidas, porque no se trata de imputar solamente. La imputación es un primer momento de cara a unos hechos que uno tiene por delante, pero luego eso tiene que ser no solamente reafirmado, corroborado, ¿no? De forma tal que supere cualquier duda, por utilizar el lenguaje de la prueba norteamericana, que vaya más allá de toda duda razonable. Y eso es muy importante. ¿Pero por qué es importante? Porque es un tema de seguridad jurídica. No se trata aquí de culpas, porque las personas que publican incluso en los medios dicen es responsable A, B, C. A mí me gustaría que más adelante se hagan responsables de lo que digan. Y no es así. El Ministerio Público, ¿no? Por supuesto con todos los mecanismos que tiene, con todas las garantías que concede, va a llegar a un resultado. Y eso es muy importante y eso es la línea en que nosotros debemos mantenernos. Digo esto porque además de estos dos muchachos muertos, no se sabe si ha sido un homicidio doloso, un homicidio culposo, si ha habido acto preparatorio, no sabemos quién ha sido, o sea, no sabemos todavía si es que los han matado infiltrados, si los ha matado la policía, o inclusive se habla de la presencia de la gente de terna, es decir, no policías uniformados, sino policías vestidos de civil que normalmente están en las calles. Dicho esto, también está la presencia de un muchacho de apellido Araujo que ha relatado, según su versión,
que ha sido secuestrado 3 días, que lo han tenido en un cuarto sin comer, sin tomar agua, ha aparecido y él acusa a gente del grupo Terna. ¿Cuál es la mecánica, el procedimiento para saber la verdad en el caso del presuntamente secuestrado el señor Araujo? Mira, es un tema de carácter probatorio. Vamos a mirarlo de una manera general. En los casos donde ha habido resultados muerte, por ejemplo, tenemos las posibilidades de ver las filmaciones de las calles, y como ha habido muchísima gente, probablemente se vayan a encontrar en el camino una serie, ¿no?, de videos que pueden ayudar a reconstruir los hechos. Esos serán unos elementos que va a tener en sus manos el Ministerio Público, ¿no?, con la finalidad de poder establecer sus criterios de imputación penal, prima facie, ¿no? También lo mismo ocurre, porque es un tema probatorio, si tú sostienes que efectivamente has sido encerrado durante 3 días y presumes o crees o tienes certeza de que ha sido un grupo determinado de la policía, pues eso también creo que está en posibilidades de ser demostrado, ¿no? Y eso es importante, porque hay que agregar lo siguiente, ¿no? Las responsabilidades de los funcionarios públicos, le hace la policía, son patentes. ¿Qué significa esto? Que ellos, debido a la actividad que realizan, están absolutamente normativizados, tienen reglamentos, tienen normas internas, tienen protocolos, y también tienen que responder por esa vía. No solamente es la vía penal, también puede ser la vía administrativa, ¿no? Depende cada caso concreto y qué situación concreta se dé. ¿Cuál es la diferencia entre un arresto mal llevado y un secuestro? Porque hay gente que dice que a ti te pueden arrestar y te pueden tener en determinado lugar, llámese una comisaría o una dependencia de la prefectura, por 48 horas y supuestamente ha sido encontrado en flagrancia, y eso no sería una detención ilegal. Podría haber un atestado policial en donde hay un informe en donde a cualquier persona de esas fechas la pueden haber metido a la cárcel. Recordemos que además hay suspensión de garantías constitucionales y no hay derecho a reunión. O sea, podría haber sido una detención legal, podría haber sido una detención ilegal o podría haber sido un secuestro. Una detención ilegal es pues, fácilmente comprobable, porque detrás de ahí hay una serie de formalidades que hay que tener en consideración. Pero el secuestro es un delito común y hay que mirarlo así, ¿no? El hecho de que lo realice un policía o lo realice cualquier persona, eso para el derecho en general es irrelevante. Lo relevante aquí es que la libertad, pero no solamente es la libertad, ¿no? Cuando una persona es secuestrada no solamente queda afectada en su libertad, sino sobre todo en su seguridad personal, porque ella tiene el mundo incierto respecto de qué es lo que le puede suceder. Por eso es que es grave. Y en ciertos casos, como te comenté al inicio, ¿no?, esto ha sido considerado delitos contra la humanidad, porque en el artículo 320 tenemos la desaparición forzada. Eso pone en evidencia, fíjate, el poder de nuestras leyes, y que ese poder de nuestras leyes se puede graficar de un modo desde el punto de vista probatorio certero. Entonces sí, yo creo que el análisis va por ahí. Cuando tú hablas, por ejemplo, de una detención irregular, pues bueno, en ingreso a una comisaría se establecen cuáles son los fundamentos materiales, algunas veces son excesivos, algunas veces no son corroborables. Pues en ese momento también el Ministerio Público interviene, ¿no? Y de una u otra manera conjura estas situaciones erróneas, por llamarlo, o abusivas, porque también puede haber abuso de autoridad. Todo eso hay que considerarlo. Hay que considerarlo, porque cuando uno le da el poder, ¿no?, que le da el poder de la ley, pues en este caso a la policía, pues ese poder no es para debilitar a los demás, sino ese es poder para que el imperio de la ley surja, y el imperio de la ley está sustentado precisamente en reconocer la libertad de las personas, los derechos de las personas, ¿no?, y las circunstancias que viven las personas en cada caso concreto. Hablando de otro caso concreto, el expresidente Martín Vizcarra se encuentra enfrentando una investigación fiscal de delitos de gravísima implicancia, cohecho, colusión, asociación ilícita para delinquir, que ahora se llama concertación criminal, y también lavado de activos, por lo cual han dictaminado 18 meses de impedimento de salida del país. Asumo que van a haber una serie de diligencias. ¿Se podría agravar su situación? ¿Podría terminar en un arresto domiciliario o un posterior arresto real, es decir, la pérdida de su libertad provisionalmente?
A ver, mira, en el caso, y lo puedo decir porque es un tema público del señor Martín Vizcarra, expresidente de la República, en el tema del Club de la Construcción le imputaron colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. Si tú calculas más o menos, partiendo de los mínimos de la pena, él arribaría a 19 años de pena, ¿no? Considerando, ¿no?, la colusión agravada un mínimo de 6 años, el cohecho pasivo un mínimo de 5 años, la asociación ilícita para delinquir un mínimo de 8 años, ¿no? Entonces tienes una penalidad fuerte, pero aparte de la penalidad fuerte, ¿no?, o grave, tenemos que entrar a considerar los elementos probatorios que tiene. Y claro, tú ves, ¿no?, de salida el Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salida del país. Es una medida de aseguramiento, pero es una medida inicial de aseguramiento, porque si ellos tienen nuevos elementos probatorios, ellos pueden reforzar su medida de aseguramiento, ¿no?, y pedir, como tú lo has dicho, detención domiciliaria o, en su defecto, una prisión preventiva. Eso no escapa a las posibilidades del Ministerio Público, que supongo que ellos lo tendrán que ponderar en su momento conforme a los elementos que tengan en cada caso concreto. Y lo mismo ocurre con la investigación también a Martín Vizcarra respecto del denominado caso de Ricardo Cisneros. Ese es diferente, ¿no? Porque ese es un acto de gobierno. Sí, claro, ahí tendríamos que ver, porque está investigado, perdón, ¿no?, por tráfico de influencias, ¿no?, y obstrucción a la justicia, ¿no? Y entonces son situaciones que él tendrá, pues, que responder, pero las respuestas quiero que se entienda bien. Cuando el Ministerio Público establece una imputación, por supuesto que tiene indicios, y a partir de los indicios ellos comienzan a desarrollar todo su instrumental probatorio, y es con ese instrumental probatorio que recurren ante el juez, y el juez es el que va a determinar la medida, el juez es el que decide finalmente, pero tiene que tener, ¿no?, un criterio probatorio o elementos probatorios que realmente lo convenzan de una situación o de otra situación, o de una posibilidad o de otra posibilidad. Yo creo que en ese camino el derecho también queda absolutamente afirmado. Porque, como digo siempre, no se trata simplemente de imputar, sino que detrás de una imputación tiene que haber elementos de carácter material. Y los elementos de carácter material es lo que le va a dar contenido y sentido. Y las personas solamente se pueden defender de lo que le imputan de manera concreta, no de manera hipotética. Yo no me puedo defender de algo hipotético, me tengo que defender de algo concreto. Ahora bien, hablando de temas concretos, cambiando también hacia el giro de la corrupción. En el caso de la señorita Yamila Osorio, ella ha sido gobernadora regional de Arequipa, resulta que ahora se ha topado con una colaboración eficaz de la empresa ICSA, empresa que también habría coimeado al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, en el sentido de que ella pidió una coima de 2 millones de soles, la cual fue entregada en 4 armadas. Entonces, los colaboradores lo acaban de hacer, la Fiscalía acaba de hacer público que a la señorita se le ha pedido una orden de impedimento de salida, igualito que a Vizcarra por 18 meses, solo que ella está afuera. Ella viaja y mucho a España. ¿Se le podría decir que tiene un intento de fuga evidente? ¿Esto lo podría complicar o ella tendría que regresar, ponerse a derecho y dejar de salir al exterior? A ver, que una persona, por razones profesionales o personales o de cualquier orden, viaje de manera continua, no puede significar, pues, que se va a evadir de la acción de la justicia, ¿no? Porque eso ya sería básicamente un prejuicio o una creencia. No, en el caso concreto, aquí ya lo ha planteado el fiscal Hamilton Montoro, en este caso denominado la variante de Chumayo, que sí, correcto, quiere pedir que efectivamente tenga 18 meses de impedimento de salida del país. ¿Qué es lo que sucede? Además, te digo que los delitos sí son delicados, ¿no? Porque estamos hablando de cohecho pasivo, negociación incompatible, asociación ilícita para delinquir, ¿no? Y tiene las mismas características, ¿no?, que el caso de Obrainsa. Sí, más o menos por esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? La señora Yamila Osorio tiene capacidad para poder defenderse. Y entonces, así no está en el Perú, puede defenderse, por supuesto que se puede defender, ¿no? El juez puede conceder o no puede conceder, ¿no?
y en todo caso si concede cuando ingrese al país, ya no podrá salir durante ese tiempo que el juez ha determinado. Según su experiencia, cuando una persona se pone a derecho ante una fiscalía y se autodenomina delincuente, porque eso es lo que implica una colaboración eficaz, y da testimonios no solamente fidedignos, sino muy probables, porque aporta elementos en ese sentido, se está poniendo una soga al cuello, ¿no? Porque le pueden aprobar o no le pueden aprobar la colaboración eficaz, le pueden aprobar una colaboración eficaz con exención de pena o con una pena menor o con una pena suspendida. En ese orden de cosas, según su experiencia, ¿hay alguien que se podría autoinculpar como colaborador eficaz para hacerle daño a la señorita Osorio o para hacerle daño al señor Vizcarra o a cualquiera? ¿Conoce de un caso así? Bueno, como es público el caso de la señora Yamila Osorio, ya se ha mencionado que existe un colaborador eficaz, incluso han señalado su nombre. Pues bien, el colaborador eficaz, como lo dice, ¿no? Porque es un membrete, tiene que aportar elementos tangibles a la justicia. Y a partir de esos elementos tangibles a la justicia, que además deben ser corroborados. ¿Qué es lo que te quiero decir? No sea que una persona, a título de colaboración eficaz, comience a crear hipótesis de un tipo de comportamiento, ¿no? Y comience a deducir, porque la idea es que esa persona, el colaborador eficaz, conozca de los hechos, porque en el fondo lo que hay es el mismo criterio de un testigo. Un testigo es aquel que está en el lugar de los hechos y puede dar cuenta de cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron en los hechos y cuáles fueron los detalles o cuáles fueron las consideraciones previas para un comportamiento antijurídico. Eso es lo que tiene que decir el colaborador eficaz y eso tiene que ser corroborado. ¿Por qué tiene que ser corroborado? Para que se convierta pues precisamente en una prueba y que esa prueba siga como un elemento de carácter material para poder imputar, es decir, atribuir ya delitos concretos, ¿no? Que es una segunda fase del Ministerio Público, que se da posteriormente después de la acusación. O sea, es cierto que hay que reconocer en los colaboradores eficaces personas que tienen un tipo de conocimiento, pero ese tipo de conocimiento, si no es corroborado, no tiene ningún valor. Claro, pero a ver, vamos a ponernos en el caso de que José Urquizo es el abogado del colaborador. Usted le tiene que decir al colaborador las implicancias, ¿no? O sea, si tú no lo pruebas bien, si tú realmente no lo pruebas de manera fehaciente, igual estás quedando como delincuente porque tú te estás autoincriminando y te vas a la cárcel años de años. Y además no solamente sino la cárcel es el desprestigio social, una minusvalía profesional, porque si eres ingeniero te quitan el título de ingeniero, si eres abogado te quitan el título de abogado, te botan de los clubes, te generas un perjuicio económico. O sea, es una bomba atómica el ser un colaborador eficaz. Inclusive si es que te dan una exención de pena, queda pues señalado, ¿no? No es así nomás una persona con la colaboración eficaz. La excepción es, por si acaso, para que me entienda la gente, que ni siquiera te enjuician. Pero ya pues tienes esa mácula, ¿no? No es algo sencillo. O sea, cuando ustedes los abogados le recomiendan a sus clientes allanarse a este tipo de circunstancias, ¿les dan toda una explicación de lo que yo le estoy diciendo? ¿Es así de duro? Pero hay que redefinirlo, porque es cierto que es duro, pero también el crimen es duro, los delitos son duros, los delitos afectan a todo el sistema social. Y entonces uno tiene que asumir, porque a nosotros nos dan las posibilidades de actuar conforme al ordenamiento jurídico. Si alguien quiere, por algún motivo personalísimo, por ejemplo la codicia, ¿no? Y más allá de los muros de la juridicidad, ¿no? Destruye, porque se destruye, los criminales destruyen el orden jurídico, pues tienen que asumir las consecuencias. No podemos tener pues una actitud generosa. Si tú sabes que eres responsable, pues tienes que asumir, ¿no? Por ese principio general de la autorresponsabilidad, ¿no? Tienes que asumir los costos de tu conducta. El derecho no hace más que eso, ¿no? La posición del derecho no es estigmatizarlo. Lo que tú has dicho es cierto. El sistema social te estigmatiza. El derecho lo que pretende simplemente es regular cómo debemos actuar en un sistema social concreto, ¿no?
Porque yo he escuchado no solamente a Vizcarra, sino también podría escuchar seguramente mañana a la señorita Osorio decir, es que me quieren hacer daño. Es bien, o sea, bien tirado de los pelos que una persona haga un daño de esa naturaleza porque se está autodañando. Hay gente que pierde hasta el dinero de sus empresas porque eso no quiere decir que no va a tener que pagar indemnizaciones económicas. No es que tú eres colaborador y sigues silbando por la calle, al fin y al cabo esas empresas pierden su posibilidad de contratar con el Estado, tienen sanciones administrativas muy complicadas, ¿sabes? Son empresas que se van a la quiebra. ¿Quién va a contratar a Obrainsa, a ICSA? Hoy por hoy, ¿quién en su sano juicio se va a poner a hacer una obra con Graña y Montero o con el nuevo nombre de la empresa Graña y Montero? Por puro sentido común, si soy un presidente regional, si soy un alcalde, ni se me ocurre, pues, o sea, ni se me ocurre, o sea, y es más, hasta una empresa, vamos a decir, privada, se va a poner a hacer un edificio con esos señores sin saber si el día de mañana los embargan, les quitan sus bienes o pueden cumplir con los contratos. Es muy duro ser un colaborador eficaz y ahora hasta a las empresas, sería bueno que usted lo explique, también las empresas pueden ser colaboradoras, las sociedades anónimas, ¿no? Bueno, la tendencia actual ya viene antes, es la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros en el Perú ya tenemos una serie de normas, que denominan normas de cumplimiento, normalmente ellos hablan del complaint, que en lo esencial son normas éticas de cómo debes actuar como empresario y qué reglas debes imponer como empresario, ¿no? Con la finalidad de que tú accionar, porque ellos participan en la vida social, en la vida económica, ¿no? Y además, desde el punto de vista de las empresas, los daños que pueden generar las empresas desde el punto de vista del delito son inmensos. En consecuencia, en nuestro país ya tiene un sistema, ¿no?, denominado de cumplimiento, el famoso complaint, que más o menos le está indicando cuáles son las reglas a seguir. Lo que tú dices es correcto. Cuando una persona dice, me están haciendo daño, en realidad parece ser que es un argumento de defensa, pero el concepto de daño uno lo ratifica y seguramente el Ministerio Público lo va a ratificar porque va a hablar de hechos. Fíjate, el Ministerio Público no habla de daños en un sentido subjetivo. El Ministerio Público se preocupa sobre todo por los hechos, ¿no? Por lo que se llama el facting, qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? De ahí ellos necesitan sacar conclusiones, pero además no son conclusiones simplemente de carácter lógico, ¿no?, o conclusiones de escritorio, son conclusiones materiales, como tú dijiste en el caso, ¿no?, de esta persona. Si yo puedo extraer una bala, puedo determinar si es de 9 milímetros, puedo determinar si es un perdigón, puedo determinar si es otra cosa, y entonces con esos criterios yo voy a hacer mi imputación. Eso es lo que realiza el Ministerio Público, ¿no? Ese recurso de que me están haciendo daño, pues hay que ver, porque fíjate, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de la variante de Ichumayo, ahí se puede ver si ha habido beneficios económicos, si ha habido unas adendas irracionales, ¿no? Quiénes son los responsables, porque probablemente para lograr este tipo de mecanismos hay una serie de personas que además tienen responsabilidades normativamente hablando. Todo eso va a fluir y con ese mecanismo el Ministerio Público va a poder, ¿no?, solicitar las medidas preventivas, las medidas cautelares, ¿no?, a los jueces. Entonces, desde esa perspectiva hay seguridad jurídica. Una última consulta. Estas protestas que se están dirigiendo hacia los domicilios de Antero Flores Arauz, de Merino, de la casa de Beto Ortiz, si se puede comprobar quiénes son quienes las están instigando, ¿eso no es delito de coacción? O sea, ¿por qué tendría que ir alguien a la casa de Beto Ortiz a hacer un piquete de gente que protesta y convocar? ¿Acaso el señor Ortiz tiene responsabilidades públicas? ¿Es un funcionario público? ¿Puede eso ser delictivo? A ver, vamos a diferenciar. El funcionario público, bueno, ya lo sabemos, además está en el artículo 425 del Código Penal, ¿no? Es una persona que está dentro del sistema de la administración, por A, por B o por C, y responde, fíjate, y esto es bien importante, responde solo normativamente, número uno. Pero existen personajes públicos,
y entonces las personas en general pueden reaccionar contra los personajes públicos, ¿no? Y ese tipo de reacción, mientras no genere violencia, mientras no afecte las bases mismas de la persona en su desarrollo personal, pues tienen que ser toleradas, ¿no? Tienen que ser toleradas. Y te voy a dar un ejemplo concreto, que además obedece a la racionalidad del derecho. Hace muchísimos años se presentó como candidato a la presidencia un joven político que además tenía un poco el perfil de Kennedy. Y bueno, se presentó, no recuerdo el nombre ahora porque han pasado muchos años, se presentó y ¿qué es lo que ocurrió? Unos paparazzi le tomaron unas fotos a él en un yate que estaba con chicas y otros amigos, bebiendo y disfrutando en un yate, y lo publicaron. Y entonces él dijo que eso era su vida privada. Y la respuesta de la justicia fue que efectivamente es su vida privada, pero cuando él decidió ser candidato se volvió un hombre público y el pueblo tiene derecho a saber frente a qué persona se encuentra. ¿No? Es decir, el derecho hace concesiones en el sentido voy a ceder, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos dice, bueno, si tú te conviertes en un personaje público, ¿no? Tu umbral no puede ser tan alto, ¿no? Por eso de una manera coloquial. Correcto. ¿No? Pero eso no tiene que ver con ningún desmán ni ataque a la propiedad privada. No, pero por supuesto, porque eso se puede ser lesiones leves, lesiones graves, ¿no? O como tú has dicho, daños, también daños a la propiedad, eso es un delito contra el patrimonio, ¿no? O sea, si van y le tiran una lata de pintura al carro de Beto Ortiz y chapan a la persona que le ha tirado la lata de pintura. Bueno, ya ahí hay responsabilidades penales, pues porque el hecho que tú vayas y puedes protestar, etcétera, etcétera, no significa que dañes a la persona o a la familia de la persona o los bienes de la persona. Eso no está protegido, ¿no? El derecho de la protesta no quiere decir el derecho a que tú lesiones a otras personas, no es así, ¿no? Claro, o tirarle pintura a un policía, como hemos visto. O sea, no pasa nada si le tiras pintura al policía, ¿no te metes en un problema? Sí pasa, sí pasa. Ya nosotros hemos tenido un caso, ¿no? Que además fue público, de una persona que en un momento dado, ¿no? Se había estacionado mal en el aeropuerto. Sí, claro. Vino la policía y tuvo una mala reacción, ¿no? Y le aplicaron una pena bien alta, que estaba en 7 años, 6 meses, si mal no recuerdo. Sí, la señora de Buscaglia. Sí, ¿no? Y entonces ese caso, bueno, también la Corte Suprema de la República después dijo que parecía un exceso, ¿no? Claro, pero el hecho es que la señora la sancionaron y fue públicamente aprobada la sanción y le dieron una conclusión anticipada y después la indulta, Humala. Pero ¿qué pasa, reitero? ¿Qué pasa, reitero? Quiero ir al punto que tú has dicho. Me has dicho, si una persona agrede a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, tiene responsabilidad penal. Y si no es el caso, repito la teoría, ¿no? Van a la puerta de la casa de Beto Ortiz, ven el carro de Beto Ortiz y le tiran un balde de pintura. Y ulteriormente se identifica a esa persona que ha cometido una falta, le tiene que pintar el carro nomás. Son daños. Es un delito contra el patrimonio. Tú no puedes romper la puerta de la casa de una persona. Tú no puedes dañar, porque dañas la pintura de un auto, es un daño. Entonces tienes responsabilidades penales. Y eso está claro, eso no ni siquiera se discute. Los chicos tienen que tener mucho cuidado, doctor, porque es muy fácil asusar a la gente y después el chico que en un momento de intemperancia, como el tal Burg, el señor, el que le pega a Burg, el tal Ezeta, está en un problema grandísimo que puede ir a la cárcel por golpear a una persona, romperle la cara, y el otro pasado mañana será el héroe que le tiró pintura al carro de Beto Ortiz, pero ahorita que estos chicos vayan al juicio no va a tener héroe al costado, se van a tener un problema penal que lo va a tener o metiéndole a la cárcel o fregándole la vida, porque después, ¿quién te da una beca universitaria con antecedente penal, un trabajo común y silvestre con antecedentes penales o judiciales? ¿Cómo vas a poder tener, por dar un ejemplo, una visa? O sea, el chico de repente es un muchacho brillante, se gana una beca y no puede aplicar a la beca, no puede entrar a Estados Unidos. Es bien complicado esto y parece que la gente lo toma como una gracia. Bueno, es deber de todos nosotros, difundir de que una cosa es el justo derecho a la protesta, que me parece que además es un derecho fundamental porque está en la Constitución del Estado, eso no se discute, y es muy diferente que la protesta se convierta en un mecanismo para cometer delitos.
y como tú dices, es necesario comunicárselo a los jóvenes, probablemente por su juventud, no tienen un conocimiento más o menos que les permita percibir los alcances de una conducta en una situación determinada. Correcto. Eso es cierto. Doctor, ha sido... También tenemos que avisar a la policía en general que su tipo de respuesta pues no puede ser excesiva. Obvio, obvio. ¿No? Porque tampoco estamos aquí para cerrar los ojos frente a este tipo de conductas. Obvio. ¿No? La democracia te da la posibilidad de participación y a los funcionarios también le da la posibilidad de participación, pero en el derecho. Y esa es la idea si queremos sacar adelante nuestra patria. Correcto. Ha sido muy amable el doctor José Urquizo. Bueno, gracias. Es muy mala idea, ¿no? A los chiquitos que han ido ayer a la casa de Beto y quieren hacerse los graciosos y le quieren quitar la pintura, Beto los mira, Beto los graba, pasa un tiempo, 3, 4 días, contrata un abogado, ubican al muchacho, lo llaman a la comisaría, si el señor no va, lo lleva en un patrullero a la comisaría, lo sientan en la comisaría, le preguntan al muchacho si fue o no fue a la casa de Beto, si lo niega, ahí está la imagen. Le preguntan si tiró la pintura, si lo niega, ahí está la imagen. Y si lo niega, viene un fiscal y lo acusa. Y cuando esté en fiscalía ya no va a estar ahí Canal 4, ya no va a estar la República, va a estar él. ¿Y qué cosa va a hacer? Como el chiquito de Z va a comenzar a pedir plata a sus amigos para pagar el abogado, los amigos se dan media vuelta. Los que fueron con él a la casa de Beto se dan media vuelta. Y este señor se va a quedar en un problema, porque ya tiene 24 años, 23 años, ya es la persona absolutamente responsable de sus actos. Y te vas a tener que poner frente a un juez y te pueden meter preso. Y una vez que te metan preso, ahí no hay amigo. Hay tristeza de tu papá, de tu mamá y de todos tus patas que van a seguir viendo a Beto Ortiz matándose risa para cuando él vuelva a ser popular. Como dice Gareca, pensá, amigo protestante. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.